Buenas noches, Dios les bendiga en esta noche. En esta noche quiero traer un testimonio de mis experiencias que he tenido en el Señor en mis años en el Evangelio, desde los 17 años que he estado en el Evangelio. Mi nombre es Ronald Vélez, pastor Centro Cristiano Elim, el cual vivo en Homestead, Florida. Y anteriormente pues vivía en Puerto Rico y quiero contar mi experiencia en Puerto Rico que he tenido en este momento. Quisiera hablar del tema Dios demuestra su protección. Dios demuestra su protección. Podría empezar citando el texto de Josué capítulo 1 verso 9, el cual todos conocemos, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. A veces interpretamos los versículos de una forma como que es dirigido solamente a una persona, pero no lo aplicamos personalmente a nosotros. La Biblia, hay pasajes de la Biblia que son para aplicarlos personalmente a nosotros, son promesas bíblicas. La palabra tiene miles de promesas para aquellos que creemos en el Señor. Y a veces dudamos y pensamos que son exclusivas para un pastor o para los evangelistas, para ciertas personas que son supuestamente muy super espirituales. Pero el pueblo de Dios no es un pueblo super espiritual, es un pueblo que es un pueblo débil en sí mismo, pero fuerte en el Señor. Porque el pueblo de Dios se supone que es un pueblo que dependa de Dios en todas sus empresas. Dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Quiere decir que, como decía Pablo, nuestra debilidad se perfecciona su poder. Somos gente con defectos, somos gente imperfecta, pero que dependemos de Dios. Quisiera contar que en el 1980-81, pues yo y mi esposa, o mi esposa y yo, mejor dicho, pues estábamos buscando dónde vivir. Estábamos viviendo alquilados, pero teníamos que mudarnos, y la única oportunidad que encontramos fue aplicar para caserío, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos le dicen proyecto, en Puerto Rico le dicen caserío. Y son sitios donde vive el que no tiene para pagar mucha renta. Y pues aplicamos, y después de mucho tiempo pues nos abrieron una puerta en un caserío llamado el caserío o residencial Vista Hermosa en Río Piedras, cerca del área de Puerto Nuevo. Y pues allí era un sitio que los caseríos, pues hay grupos que venden drogas, hay muchos tiroteos, balaceras, eh, y, y en esos sitios pues la gente le teme mucho a esos lugares. Yo respetaba mucho esos lugares y dije: yo no quisiera vivir ahí, pero no me quedó otro recurso, como dije anteriormente. ¿Y qué sucede? Que había un plan de Dios. Y cuando fuimos a vivir allí, antes de mudarnos, cuando fuimos a la oficina para que nos entregaran el apartamento, que en ese momento las oficinas quedaban al frente del caserío, en la otra acera, la oficina de la vivienda, y allí había un hombre esperando porque quería el apartamento, y nos dijo: ustedes van a coger ese apartamento porque ese apartamento allí roban mucho, y allí le llevan las puertas a los apartamentos y le roban todo. Cuando él me dijo eso me asusté, pero el administrador nos dijo: esta es la única oportunidad que tienen, o cogen aquí o cogen en Canales, que era otro caserío bien malo. Y yo dije: bueno, pues voy a dejar coger Vista Hermosa. Y me dijo: si pierdes esta oportunidad no vas a tener otra, vas a tener que esperar. Nos mudamos. Cuando mi pastora,
la de mi iglesia que yo vivo en Cataño, se asustó y dijo, no pueden buscar algo mejor, pero no había nada mejor, no teníamos dinero. Yo no tenía trabajo en ese momento. Y de momento, pues alguien me avisó que había un área en Santurce, en el área de la capital de San Juan, Santurce, pues que había un lugar que habían abierto nuevo, que era bien bonito y era supuestamente era un sitio más tranquilo. Pero nos pusimos a orar y el Señor nos habló, porque aquí el Señor habla. Y el Señor nos habló y nos dijo, aquí los traje yo tengo un plan con ustedes. Y digan lo que digan los hombres, de aquí ustedes no se mueven, y si se mueven de aquí, hay de ustedes. Y pues nos quedamos allí. La pastora decía, tenía que irnos a recoger muchas veces para llevarnos a la iglesia en Cataño, frente a la lancha en Cataño, Iglesia Cristiana de Benecer. Y al principio llevo un poco asustada. Y tuvimos muchas experiencias bien bonitas que nos dimos cuenta que verdaderamente el Señor nos llevó allí. En una ocasión, pues yo iba a ir para la iglesia, voy caminando por el pasillo del caserío desde mi apartamento a caminar hacia la calle para que la pastora me recogiera, que me estaba esperando en su carro. Y se me acercó una persona y me dijo, uno de los que se movía allí en la atmósfera, en el ambiente que había allí de violencia y criminalidad, y era una persona muy amable a pesar de que estaba en ese ambiente, y me dijo, mira flaco, se te van a meter al apartamento, porque yo oí a los muchachos hablando de que se te van a meter al apartamento. Y yo cogí temor, me monté en el carro, dije, ya voy para la iglesia. Nos fuimos y cuando llegué a la iglesia, en mi iglesia se daban unos cultos bien avivados, con los hermanos en bendición, alabando a Dios bien duro, cantando bien duro. Yo me arrodillo en el banco en una esquina y le digo, Señor, tú sabes que yo no tengo muchas cosas en el apartamento. No permita que me roben lo poco que tengo. Señor, tú sabes que compré unas herramientas con trabajo porque estaba estudiando mecánica en ese momento y había comprado una herramienta para poder ir a la escuela de mecánica y utilizar esa herramienta. Y le digo, Señor, yo he oído decir que tú pones ángeles. Señor, yo te pido ahora mismo que tú pongas un ángel, o porque con una espada de fuego, porque en el apartamento de a mi lado se había vaciado y habían arrancado todo, habían arrancado los inodoros, lo que dicen los toiles o el sanitario, le habían arrancado el lavamanos, habían arrancado todo, habían arrancado las puertas. Mi botiquín tapaba el hueco del botiquín del apartamento de lo que había era que empujar mi botiquín, que era de plástico, y ahí entraban. Ahí en ese apartamento vacío se metían a ponerse droga y a hacer muchas cosas. Y yo dije, pues se van a meter por ahí. Pues dije, Señor, pon ahí un ángel con una espada de fuego, y al que se trata de meter, si es de salvación, sálvalo, y si no es de salvación, tálalo, le dije así. En aquel tiempo se creía mucho en la iglesia de Dios talar gente. Pues yo expresé lo que yo conocía en aquel momento. Yo lo que le hubiera dicho en este tiempo es, no lo permita. Pero ¿qué sucede? Que mientras estoy orando, mi esposa, en aquel tiempo, las personas en la iglesia caían en bendición danzando. Eso ya no se ve mucho. Mi esposa la saca el Espíritu Santo danzando por el pasillo fuera del banco y le levanta la mano. La pastora allá en el púlpito siente un impacto, desciende donde mi esposa y le dice, Lourdes, Dios te mostró algo. Yo lo sé porque yo lo sentí, pero ella no quiso decir, porque hay veces que las revelaciones que Dios nos da es para nosotros, no es para que se le digamos a la gente en ese momento, porque no todo el mundo va a creer. ¿Y qué sucede? Que yo terminé de orar, me siento en el banco, estaba de rodillas, me siento, y mi esposa me dice, Ronald, yo vi algo, y la pastora me preguntó, pero yo no le quise decir. Yo vi el apartamento y vi dos ángeles en el lado del apartamento vacío, frente al botiquín, donde estaba el hueco del botiquín,
o del medicine cabinet, como dicen en Estados Unidos, donde uno pone las pastillas y eso en el baño. ¿Y qué sucede? Que me dice, yo ahora mismo vi en esa visión dos ángeles con dos cosas largas prendidas en fuego, y oía la voz de Dios que me decía, no podrán entrar, mis siervas no podrán entrar. Y yo le digo, fíjate, Lourdes, pues ahora mismo yo estaba orando que Dios pusiera un ángel con una espada de fuego. Fíjate, y Dios me contestó de tal manera que puso, en vez de un ángel, puso dos, para que tú veas cómo Dios obra. Oiga, yo dije, yo iba a poner rejas, yo dije, yo no voy a poner rejas, porque si Dios mostró, nadie podrá entrar. Si pongo rejas, demuestro que no creí. Oiga, al tiempo, nunca me robaron, como en 3 años. Como en los 3 años, viene un adicto a droga y le dice a mi esposa, oiga, anoche se metieron en el tercer piso que tenía rejas y robaron, porque ustedes nunca la han robado. No me explico. Y el Señor le dice a mi esposa, diles por qué no se han metido. Y mi esposa vino y me contó. Y yo dije, ¿tú le dijiste a él por qué? Y dije, sí, yo le dije. Yo le conté porque Dios hace esas cosas para que le digamos a los demás. O sea, hermano, y allí estuve como 5 o 6 años y pasaron mucha experiencia. Y Dios siempre nos guardó. Y gente se levantaron en contra nuestra. Y a los par de días yo oraba, Señor, haz algo, defiéndenos. Y algo pasaba con las personas. Porque Dios pelea por su pueblo. Cuando Dios te lleva a un lugar, no tenemos que temer. Porque si es Dios quien nos llevó, Dios lo demostrará. Y Dios nos pondrá en gracia. Y Dios nos dio la victoria. Y Dios te dará la victoria. Y te protegerá. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero está en ti en creer en la palabra. Si tú no crees, como le pasaba al pueblo de Israel, no vas a poder vencer. Pero porque la duda no deja que Dios obre. Pero si tú creas lo que Dios te ha revelado, no importa quién no lo crea, no importa si el pastor no lo cree, si el concilio no lo cree, si el presbítero no lo cree, porque a veces que son experiencias para nosotros y para ciertas personas que Dios quiere, que están en esa misma necesidad, y Dios va a permitir que ellos crean, pero no todo el pueblo va a entender, ni va a creer, ni va a entender que viene de parte de Dios. Así que confiemos en el Señor, porque el Señor que nos llamó es poderoso para librarnos en el momento de la dificultad. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y cree y confía en el Señor, porque Él te dará la victoria en el momento difícil. Amén. Dios les bendiga. Pastor Ronald Vélez se despide. Gracias por oír este mensaje. Padre, habla las vidas, ministrale y toca aquello y suple la necesidad a aquellos que necesitan en nombre de Jesús. Amén.